No, bueno, yo la verdad estoy muy contento. Hemos logrado con el gobierno nacional un acuerdo para garantizar el encendido seguro de Hidroituango. Es lo que hemos pedido desde el primer día. Esto implica dos frentes muy importantes. La metodología de encendido seguro de Hidroituango permitirá que EPM pueda hacer todas las pruebas y todos los chequeos necesarios, de modo que no haya ninguna prueba riesgosa para las comunidades. No vamos a hacer ninguna prueba que signifique riesgo para la comunidad. ¿Y cómo se hace eso? Pudiendo hacer pruebas previas a cada prueba importante. Entonces, eso es lo primero, vamos a tener los tiempos necesarios para poder hacer las pruebas que reduzcan de forma ostensible y significativa el riesgo para las comunidades. Y segundo, en una circular que venimos trabajando ya todos los equipos técnicos con la unidad de gestión de riesgo de EPM y otros, el próximo sábado se espera que podamos firmar para poder tener las herramientas para que en caso de que sea necesario podamos hacer evacuaciones preventivas en caso de que haya que hacer alguna prueba que signifique algún riesgo. Entonces son los dos frentes de forma particular. El primero, lo que va a permitir en el encendido seguro es que tengamos la posibilidad de hacer todas las pruebas necesarias, todos los chequeos, todas las simulaciones que sean necesarias, y segundo, en el marco del encendido seguro también, que EPM tenga las herramientas para que en caso de que sea necesario en el momento del encendido podamos desplazar o más bien podamos evacuar de forma preventiva a algunas familias de la zona de Puerto Valdivia. Si las pruebas nos dicen que no es necesario, pues no se hará, pero lo importante es que el encendido va a ser seguro y ya EPM tendrá las dos herramientas que necesitábamos para poder hacer ese encendido seguro. Es una gran noticia, nos deja muy tranquilos. Yo particularmente no quiero encender Hidroituango si no está 100% seguro. Recuerden que nosotros fuimos los que hicimos las denuncias cuando antes EPM ocultaba información y ahora hacemos todo lo contrario. Por primera vez EPM muestra toda la información, dice, vea, necesitamos estos tiempos, necesitamos eventualmente poder hacer estas evacuaciones preventivas, no queremos hacer ninguna prueba con riesgo y por eso todas las decisiones que estamos tomando pues precisamente van a permitir ese encendido seguro. Entonces, la noticia es, con el gobierno nacional hemos acordado poder hacer el encendido seguro de Hidroituango con dos decisiones fundamentales. La primera es que podamos hacer todas las pruebas que sean necesarias, los chequeos, las simulaciones, de modo que no haya ninguna prueba que genere riesgo para la comunidad. Y segundo, que EPM tenga las herramientas necesarias para hacer eventualmente evacuaciones preventivas en el corregimiento de Puerto Valdivia, en alguna zona de Puerto Valdivia, no sería toda, y sería el día particularmente del encendido, en caso de que sea necesario y en caso de que para ese momento todavía existan incertidumbres. ¿Para qué son las pruebas que nosotros adicionalmente estábamos solicitando? Para que no haya ningún riesgo, para que no haya que evacuar las comunidades. Sin esas pruebas adicionales había que evacuar a todo el mundo. Con las pruebas adicionales, con los chequeos y las mediciones adicionales, nosotros vamos a poder estar tranquilos 100% y en cada etapa del proceso en lo que hemos denominado el encendido seguro de Hidroituango. ¿Alguna pregunta? El señor gerente va... Estamos en vivo. Entonces vamos con preguntas. Buenos días, alcalde. Vamos con las preguntas. Andrés Noreña, de Noticias Caracol. Alcalde, gerente, muy buenos días. Lo último que usted nos dice, y esto abocando el trino del presidente de la República ayer, él prácticamente condiciona esa entrada en funcionamiento de las dos primeras turbinas con la evacuación de todas las comunidades aguas abajo, por lo menos de las comunidades que ellos tienen en su mapa de riesgo, que son 3 municipios y que son más de 38.000 personas. Con esto que usted nos acaba de decir es si es necesario. Entonces, si usted tuvo alguna comunicación con el presidente después de ese trino y acordaron esto que nos está diciendo. Y una más, para el gerente o para el alcalde. Ayer la ministra de Ambiente, Susana Muhammad, trinó algo muy preocupante, muy revelador, que de alguna manera ratifica lo que se ha venido diciendo en estas últimas 2 semanas, y es el temor que ella dice expresó Empresas Públicas de Medellín en el PMU
sobre posibles vibraciones y movimientos en la caverna rocosa, algo que usted negó la semana pasada, gerente en rueda de prensa. ¿Qué responder ante eso que ha dicho el gobierno nacional? Muchísimas gracias. Bueno, no solo conversaciones antes, sino durante, ayer y hoy, con el señor presidente y con todo el equipo de gobierno. Lo que nos da el presidente es precisamente las herramientas necesarias que nosotros estamos pidiendo. Es tener las herramientas para el encendido seguro. El encendido seguro implica que podamos hacer todas las pruebas que sean necesarias, de modo que no haya ninguna prueba de riesgo. Normalmente una represa se enciende y se prende y arrancó. Nosotros reconocemos la historia de esta represa. Y no solo eso, sino que es EPM por primera vez en la historia el que presenta toda la información necesaria a todas las autoridades y a todos los órganos del PMU, por primera vez. Y esa es además información pública. Por primera vez EPM dice al 100%, vean, nosotros podemos arrancar esto así, pero hay una historia en esta represa. Ya sabemos lo que pasó en el pasado. Ya sabemos que hay una gente que no lo hizo como uno hubiera querido que lo hiciera. Y obviamente eso nos genera unas dudas a nosotros. Llevamos 3 años, sí, trabajando muy bien, haciendo las cosas muy bien, con mucha disciplina, con mucho trabajo. Buena noticia, llevamos 4 meses ya de pruebas, desde que iniciamos las pruebas. Cada prueba nos está indicando que lo que hemos hecho, lo hemos hecho muy bien. Realmente estamos muy satisfechos con los resultados de las pruebas que llevamos hasta ahora. Y por eso queremos seguirlas haciendo a esta velocidad. La herramienta que hoy tenemos ya y que vamos a dejar materializada el próximo sábado, donde además ya hay un documento en el que hemos venido trabajando, que es el definitivo que nos va a permitir y nos va a dar las herramientas, lo que va a permitir es 2 cosas, que podamos hacer todas las pruebas, que podamos hacer todos los chequeos y monitoreos y que podamos en el momento del encendido de forma particular hacer, en caso de que sea necesario y las pruebas así todavía nos generen alguna incertidumbre, entonces que podamos hacer una evacuación preventiva de Puerto Valdivia, y no de todo Puerto Valdivia, sino de una zona de Puerto Valdivia. Eso es para elevar el nivel de seguridad al máximo posible. Nosotros no nos vamos a arriesgar y no vamos a arriesgar a la población, a pesar de que eso implicara sanciones. Hoy estamos más tranquilos en relación al tema de las sanciones por las conversaciones que hemos tenido con el gobierno nacional, pero lo importante es que se acordó con el gobierno nacional un encendido seguro y así lo vamos a poder hacer. Quería hacer varias precisiones. Porque es que está muy bajo. Varias, ¿sí? Sí. Bueno, varias precisiones sobre la pregunta. A ver, lo primero, el proyecto hoy es seguro, es estable y está al 98% de control. ¿Sí? Es el proyecto que hoy en día tenemos en las manos, que es muy distinto al que recibió esta administración hace ya 3 años. Lo segundo, para que no haya, digamos, tergiversaciones. Aquí les está hablando no un ingeniero de represas, por supuesto, sino el vocero de una empresa que tiene más de 8.000 empleados, que ha construido 27 centrales hidroeléctricas de gran escala. ¿Sí? Es lo que hay detrás de esto. Sobre las vibraciones, voy a poner un ejemplo sencillo. Ustedes abren una canilla de un baño y tocan el tubo y el tubo está vibrando, ¿sí? Cuando pasa agua. Entonces las vibraciones son inherentes a la circulación de agua y más cuando es un proyecto donde está pasando, en el caso de una turbina, la 10ª parte del río Cauca, que es el segundo río más importante del país. Entonces, vibración no es sinónimo de peligro en un proyecto hidroeléctrico y eso tenemos que entender. Va a haber vibraciones como lo hay en todos los proyectos hidroeléctricos por donde pasa agua. El mensaje de la ministra, ¿cómo lo estamos tomando? Hay un macizo que tuvo una afectación en el 2018, pero nosotros tenemos la tecnología para monitorear el comportamiento del macizo en cada momento durante todas las pruebas. Entonces nosotros tenemos la forma de reducir la incertidumbre porque en el momento que veamos una señal de algo que no esté dentro de los rangos, dentro del diseño, porque es que acá hay ingeniería,
pues simplemente ajustaremos los protocolos, las pruebas, para que la entrada sea segura, como lo ha manifestado el señor alcalde. Es que esa es la máxima. Entonces, hoy, incluso por estar al lado del río, hay vibraciones que se están monitoreando. Cada vez que entre en operación una unidad, se van a aumentar esas vibraciones y lo que vamos a hacer es monitorear el comportamiento del macizo para ver si nos toca hacer ajustes o seguir. Pero no vamos a seguir hasta que estemos seguros de que no hay riesgos. ¿Cuál es la buena noticia? Todas las pruebas han salido satisfactorias hasta el día de hoy. Llevamos 4 meses en pruebas. Por supuesto que hemos hecho ajustes, pero vamos muy bien. Continuamos con estas declaraciones desde el Parque de Pies Descalzos en el edificio de EPM. Gabriel Villa, de Noticias RCN. Alcalde, por acá, de manera más específica, ¿en qué consisten los acuerdos con el gobierno nacional? Debido a que también se había manifestado que ustedes no necesitaban autorización para hacer las pruebas, eso va a requerir que si necesitan más tiempo del 30 se lo pueden tomar. Y para el gerente, ¿cómo va la actualización de la circular del riesgo? Y si ya más o menos sabe, en caso tal, ¿cuántas familias habría que evacuar? Bueno, lo primero es que las dos preguntas se responden en una sola. Precisamente el acuerdo va a quedar materializado en la circular que se va a firmar el próximo sábado. Esa circular que va a permitir que EPM haga todas las pruebas, que todo el componente institucional reciba la recomendación de alargar los tiempos que sean necesarios de modo que no haya presión, que EPM pueda hacer todas las pruebas sin riesgo, que pueda hacer el encendido seguro y adicionalmente que va a establecer cuáles son las medidas o los indicadores que van a permitir que si EPM lo considera necesario pueda hacer algún tipo de evacuación preventiva. Nosotros creemos y queremos que no haya evacuación preventiva, pero necesitábamos esa herramienta para poderla hacer en caso de que fuera necesaria. Entonces ya uno sí puede decir, podemos hacer el encendido seguro, porque podemos hacer todas las pruebas que sean necesarias. Nunca va a haber una prueba con riesgo, porque previo a cualquier prueba se van a hacer pruebas previas. Es decir, eso no se va a arrancar como se arranca una represa normalmente, arranque y a 1000 revoluciones por minuto. Vamos a arrancar 1 minuto, una vueltica, 2 vuelticas, muy despacio. Y vamos a ir, cada vez que se haga una prueba, los sensores, ya tenemos 3000 sensores en todo el macizo, que van a medir las vibraciones. Nosotros esperamos, y todas las represas tienen vibraciones, esperamos que las vibraciones estén dentro de lo normal. Si hay alguna vibración que está fuera de lo normal, quiere decir que debemos otra vez mirar a ver, parar, hacer seguramente algún ajuste a la máquina y ahí sí poder seguir. ¿Cuál es la buena noticia en este proceso de encendido seguro? Que las pruebas están determinando que el macizo está seguro y que entonces los riesgos empiezan a pasar de ser del macizo a de la máquina, lo cual es una gran noticia y esperamos confirmar esa noticia más o menos hacia el lunes o martes, donde ya podamos decir que ya el riesgo es de máquina y no de macizo. Si llegamos a ese punto, martes, lunes, martes, miércoles, entonces baja de forma sensible el nivel de riesgo de todo el proyecto, porque ya nos encargamos es de que la máquina no se vaya a dañar en el proceso de encendido. Ya no estaríamos hablando de macizo, sino de máquina. Si es solo la máquina, es maravilloso. Y eso más o menos martes o miércoles estaríamos allá. Las pruebas lo que nos permiten es simular el comportamiento del macizo ante las vibraciones. Y eso es lo que venimos haciendo. Con los tiempos adicionales que vamos a ganar en este proceso vamos a poder hacer muchas más pruebas. No necesariamente vamos a arrancar el 30 de noviembre, puede ser mucho más allá. Las pruebas son las que van a determinar, cada prueba y cada chequeo. ¿Cómo funciona esto? Se hace una prueba y hay 3000 sensores midiendo vibraciones. Valga la redundancia, en la fecha del 30 de noviembre se habla de unas multas, se habla de que ya el 30 no es una exigencia. ¿Qué pasaría con las multas? ¿Hasta cuándo tendrían de tiempo? ¿Y qué pasa ahí con esa solicitud de la preocupación por la plata? Bueno, digamos, la decisión, lo bueno que hemos logrado es que en la circular quede una recomendación
a la institucionalidad en general, que incluye obviamente a la CREC, en la que se muestra el costo que implicaría no alargar los tiempos. Ya nosotros con esa recomendación pasamos a otras instancias y podemos en general pedir que no se apliquen las sanciones. Eso nos da a nosotros tranquilidad desde EPM. La circular era lo que estábamos pidiendo desde el primer momento y ya esperamos este sábado poderlo firmar. Hemos recibido el apoyo del señor presidente de la República en ese sentido. Estamos tranquilos en ese propósito. Con eso entonces ya evitamos cualquier prueba que tenga, ya no tenemos que correr. Y entonces podemos hacer con tranquilidad cada chequeo. Y yo como alcalde, el gerente y todos los 8.000 hombres que están trabajando y mujeres que están trabajando en el proyecto se sienten más tranquilos de que pueden hacer las pruebas. ¿Cuál es la buena noticia? Que lo que hemos hecho ha salido bien. Las pruebas de esta semana nos dicen que las cosas van muy bien. Realmente les tengo que decir con optimismo, vamos mucho mejor de lo que esperábamos para este momento. Mucho mejor. Nosotros esperábamos tener más problemas, más retos, teniendo en cuenta el pasado de la represa, y la verdad es que nos ha ido muy bien. Martes o miércoles podríamos ya decir que el tema, el riesgo pasa a ser de máquina y no de macizo. Y esa va a ser una gran noticia para, si Dios quiere y todo sale bien, martes o miércoles, entonces poderle decir al país, tenemos un macizo estable, seguro, tranquilo, y todo el riesgo es de máquina. Entonces ya el problema es, si algo sale mal, que la máquina se nos daña. Y si la máquina se nos daña, pues nos demoramos no 30 días en arrancar, 3 años en arrancar. O sea, si la máquina se daña, ya serían 3 años para poder arrancar. Por eso también necesitamos hacer esto con calma. Porque 3 años más para arrancar Hidroituango, si la máquina, si la ponemos a correr, pues no es una buena idea. Entonces, más o menos martes o miércoles pasaríamos de riesgos de macizo a riesgos de máquina. Eso sería una gran noticia, una gran decisión, una gran medida o una gran noticia en general para el país, y ya el riesgo sería de máquina. Esperemos entonces martes o miércoles poderles dar una buena noticia en el marco del encendido seguro. Sí, señor. Para dar claridad, algo que creo que ha generado confusión. A ver, la entrada en operación de las unidades 1 y 2 no va a hacer que llegue más agua a las comunidades aguas abajo. ¿Sí? Esto, en términos del proyecto, lo que hace es que distribuye por dónde pasa el agua, pero es la misma cantidad de agua. ¿Sí? No se imaginen que entra en operación el proyecto y el río es el doble de grande abajo. No, es la misma cantidad de agua, incluso de manera más controlada. Pero hoy, el proyecto tiene la capacidad de que todo lo que es cuarto de máquinas y acceso a él tiene las válvulas para parar el flujo de agua por ahí. ¿Sí? O sea, si hubiera una situación de riesgo, digamos, extrema, que no la hemos visto, ¿sí? Se pueden cerrar las válvulas para que no circule agua por el cuarto de máquinas, ¿sí? Y siga circulando por el vertedero. Entonces, por eso es que nosotros afirmamos que el proyecto tiene mayor control y que el riesgo, más que del macizo, es de las máquinas, pero podemos controlar el paso del agua, cosa que no se podía hacer en el año 2018 y que por eso ocasionó la destrucción que ocasionó y el nivel de alerta que ocasionó. Cuenta que acabamos de hacer precisamente la prueba de la válvula de incluso inducción. la válvula de acceso a la turbina, ¿sí? Fue probada esta semana. Esa es la válvula que permite cerrar el paso de agua desde la represa a la máquina, ¿sí? Hoy, uno de los verticales en gran parte ya está con agua que viene, digamos, por la vía inversa, es decir, desde el río metido por debajo, y estamos probando la estanqueidad de las válvulas de los empaques, y las pruebas son satisfactorias. ¿Sí? Cualquier prueba que tenga el mínimo detalle de insatisfacción se va a tener que ajustar hasta que entre, y es un poco el mensaje que le queremos dar al país. Nosotros estamos haciendo las cosas como nos toca hacerlas, ¿sí? Porque queremos hacerlas así. Nosotros no nos están ordenando hacer algo distinto a lo que nosotros hemos propuesto que vamos a hacer. Y aquí un poco las lecciones aprendidas, que no se los olvide de dónde venimos. Este es un proyecto que tuvo un siniestro por imprudencias. Aquí no las va a haber, ¿sí? Y eso es un poco lo que queremos decirles, sobre todo a los trabajadores del proyecto que están allá metidos y a las comunidades aguas. Acá imprudencias no va a haber. Vamos con Hernán Muñoz de CMI y cerramos con Karen Londoño de Blue Radio.
Con los buenos días, alcalde. Usted en una de las respuestas dice, estamos más tranquilos con las eventuales sanciones. ¿Eso quiere decir que la CREC está cediendo o ya se ha contemplado que no se cobre esa eventual multa si hay retrasos? Y la segunda pregunta es, ¿ese cronograma de encendido seguro se mantiene o no se mantiene para el 15 con la primera turbina? Muchas gracias. No, arranco por la segunda. Dado el acuerdo, incluso las dos creo que las puedo sumar ahí también. Todo eso va a quedar recogido en la circular que vamos a firmar el próximo sábado. Y precisamente los acuerdos a los que hemos llegado, los que estamos llegando en este momento con el apoyo del señor presidente de la República, es que tengamos toda la institucionalidad al servicio de la seguridad de los ciudadanos, en especial los ciudadanos aguas abajo. ¿Eso qué significa? Que el 30 de noviembre no es ya nuestra fecha, que nuestra fecha es la que determine las pruebas, todo el modelo de operación. Puede ser incluso antes, pero puede ser después. Va a ser el modelo de entrada segura en operación el que va a determinar. Entonces ya no estamos pensando en esa fecha, ya no está en nuestro radar esa fecha. Lo único importante en este caso es el encendido seguro. Esa era la primera. ¿Y la segunda cuál era? La respondí las dos al tiempo ahí. Cuando usted dijo que estaban más tranquilos con eventuales sanciones, que si se acercan. Ahí, sí, ahí están las dos. Sí, ahí están las dos. Comunicación que envió la Unidad Nacional de Gestión de Riesgo a la Asamblea de Antioquia esta semana. ¿Cuáles son los escenarios que hay y cuál es el nivel, no sé, de probabilidad de que ocurran y cómo se está gestionando ese riesgo como tal? Se habla por un lado del macizo, por otro lado del destapamiento del derecho. Pero esa respuesta es un PMU completo, ¿cierto? Pero es para decirles que de pronto, si queda muy cortica la respuesta, es porque eso es, cada vez que hay una presentación de eso, son 10 ingenieros, 10 técnicos, realmente es una pregunta muy importante que trae el corazón del reto. Nosotros cuando llegamos al proyecto, nos encontramos un proyecto lleno de riesgos, lleno de retos. Recuerden ustedes que el momento de mayor riesgo del proyecto fue en 2018. Hubo que desalojar Puerto Valdivia. Nunca se desalojó otras comunidades, Puerto Valdivia. Pero era un proyecto lleno de riesgos. Nosotros lo recibimos y habían un montón de túneles que se podían destapar. Los hemos ido cerrando. Cada día este proyecto ha significado una reducción del nivel de riesgo. En otras palabras, cada día desde el día que tomamos el gobierno nos hemos levantado más tranquilo que el día anterior. Cada día. No hemos tenido un solo día que nos levantemos más preocupados que el día anterior. Todos los días, cada paso que damos nos da más tranquilidad. Las pruebas que hemos hecho en los últimos 4 meses nos han dado más tranquilidad. Las pruebas de la última semana nos tienen muy tranquilos. Y esperamos que las pruebas de esta semana nos dejen completamente tranquilos en relación al macizo y ya nos empecemos a preocupar por la máquina. Pero la máquina es un tema de plata y un tema de tiempo, pero ya no de comunidades. Y ahí entonces ya empiezo yo a estar tranquilo. De manera muy rápida, porque entiendo la pregunta. ¿El mayor riesgo cuál es? Es la operación continua del vertedero, ¿sí? Y solo por el vertedero. ¿Por qué? Porque no está diseñado para trabajar todos los días del año y durante varios años, como ha venido ocurriendo. ¿Cómo se elimina o se mitiga Explica ese qué es el riesgo? vertedero. El vertedero es por donde, lo que ustedes ven en la foto típica de Ituango, por donde va el agua cayendo, ¿sí? Ese vertedero es de excesos, es cuando el agua no pueda pasar por las unidades de generación. El exceso cuando es invierno pues debe pasar por ahí, pero no es para operación continua. Como no es para operación continua, lo que mitiga el riesgo es la posibilidad de pasar el agua por otra zona, que son las unidades de generación. Entonces, ese riesgo de operación continua se mantiene hasta que entren la mayoría de unidades de generación, que es lo que permite operar el proyecto como está diseñado. Ahora, si hubiera alguna prueba que saliera regular en la casa de máquinas, ¿qué va a pasar? Ahí no se preocupen, no se imaginen lo que ya pasó. Lo que va a pasar es que puede demorar la entrada en operación del proyecto y alarga la operación continua del vertedero,
¿sí? Que es la situación de riesgo que se mantiene desde el 2018. Cuando hablamos de las pruebas adicionales, ¿sí? Es para no perturbar un macizo que tuvo afectación, pero ese tema está controlado hoy en día porque, como le repito, podemos cerrar el agua, podemos cerrarlo y aumentaríamos el uso del vertedero de manera continua, pero la probabilidad de ocurrencia de eso es muy baja. No tengo la cifra exacta, pero es muy baja. Recojo las dos preguntas al tiempo. Entonces, la primera. Y la segunda de una vez. Por eso, pero para eso es la pregunta. No, pregunte todo lo que quiera, hágale. ¿Cuántas preguntas quiere hacer? Dos, listo, hágale. No. Bueno, entonces, las dos preguntas. La primera es si estamos anunciando un retraso, no necesariamente. Pero lo importante es ya esa fecha no es NPM una camisa de fuerza, porque con el acuerdo que llegamos con el gobierno nacional, lo que esperamos firmar el próximo sábado, eso nos va a dar las herramientas legales para poder dar pasos adicionales que eviten la sanción. Ahora, ¿cuándo se prende? Cuando los ingenieros digan, estamos tranquilos, punto. Cuando los expertos de riesgo nos digan, estamos seguros. Cuando el board de expertos nos diga, estamos tranquilos. Nosotros, cada prueba que venimos haciendo nos viene dando mucha tranquilidad. Realmente estamos muy contentos con los resultados que venimos teniendo. Son resultados muy buenos. Nosotros, de todas maneras, teniendo en cuenta los retos que ha tenido el proyecto, recuerden que hubo un túnel que en su momento se construyó con malos materiales. Lo que hemos revisado hasta ahora es que solo fue el túnel el que se construyó mal y eso nos da también tranquilidad. Las pruebas que hemos hecho esta semana, por ejemplo, nos han dado mucha tranquilidad. Ya tenemos uno de los tubos de entrada de agua a la turbina completamente lleno o casi lleno y realmente esperábamos más problemas o esperábamos problemas, alguna fuga, alguna fisura, nada, cero. Realmente muy estable. Entonces, esa es la primera. La segunda respuesta, insisto, es con bueno, yo ya la respondí. La circular nos da las herramientas legales para poder darle los pasos adicionales. Pero además, ya tenemos otros respaldos adicionales. La Procuraduría, por ejemplo, la Procuraduría nos ordenó hacer las pruebas. Entonces, eso también nos da una garantía, una tranquilidad ante instancias de sanción y otras. A ver, yo le puedo ayudar con la pregunta. Pero la ministra es uno de los... A ver, lo que pasa es que a uno, digamos, también nos lo sorprende que haya tantas ganas de que nosotros paguemos una sanción y se olvide, digamos, cuánto costó las decisiones del pasado, que fueron alrededor de 11 billones de pesos. Lo que dice la ministra es lo siguiente. El PMU no reemplaza a la CREC, situación en la que estamos de acuerdo, ¿sí? En la que estamos de acuerdo. Lo que genera un PMU son elementos de gestión del riesgo que le permiten a EPM, ¿sí?, a hacer los trámites que le corresponden ante la CREC para que la CREC tome la decisión teniendo en cuenta esos elementos, ¿sí?, en su autonomía, en sus cosas, pero son dos instancias distintas. O sea, lo que hace la circular y el PMU es reforzar nuestra posición ante la CREC. La CREC mantiene el poder de decisión, pero ya con la decisión del PMU nosotros estamos convencidos es que recuerde que ahí está el gobierno nacional. Entonces, con eso ya nosotros estamos tranquilos de que la CREC va a tomar las decisiones correctas. Y lo segundo es que nosotros no hemos incumplido, ¿sí? O sea, nosotros hoy, ¿sí?, mantenemos, digamos, un cronograma en el marco del encendido seguro, pero esas decisiones de multas, sanciones, las tendrá que evaluar la comisión después de que haya un incumplimiento que hoy no está. ¿Okay? Muy bien. Acá el proceso
Bueno, ya veo que pasamos de Hidroituango, vamos a avanzar en el encendido seguro. Ya voy a responder, vamos a avanzar en el encendido seguro, estamos contentos por el apoyo del gobierno nacional. Insisto, he tenido conversaciones el día de ayer, el día de hoy con el señor presidente de la República en el ánimo de garantizar ese encendido seguro. EPM ahora tiene las herramientas legales para poder avanzar. Y ahora sí, la siguiente pregunta ya de otros temas. A ver, les ayuda. A ver, es que movimientos de las unidades hay varios momentos. Uno, el manual, imagínense empujado con personas, ¿sí? Para chequear que los engranajes y todo eso esté perfectamente. El segundo es con agua, pero se llama aguas muertas, que es agua estancada para ver el comportamiento hidráulico y de movimiento de eso. Y las terceras son las pruebas dinámicas que van a empezar la otra semana, después de que hagamos todas las verificaciones que se hagan. Sí. Yo quiero poner un ejemplo para que también le bajemos un poquito el nivel de riesgo que todos tenemos en la cabeza. Lo que está pasando, lo que va a pasar, y sin quererlo minimizar, hagan de cuenta cuando uno en un carro siente una rueda que está haciendo vibrar el carro. Y uno lo lleva a hacer esa prueba de balanceo y es que le pone unas pesitas para que el carro deje de hacer eso. Pero cuando la rueda hace eso, a nadie se le ocurre cambiar el carro, ¿sí? Simplemente hace el balanceo de la rueda. Eso es más o menos lo que estamos haciendo en este momento en Ituango, es hacer que las máquinas operen de acuerdo al diseño, ¿sí? Que es como está diseñado todo el proyecto y que asegura su confiabilidad. Yo se los digo de otra manera, lo más difícil ya pasó. ¿Qué era lo más difícil? Cuando el agua estaba entrando por casa de máquinas sin ningún tipo de ingeniería. Eso ocurrió en 2018 y 2019. Hacia finales de 2019 se pudo detener que el agua entrara por casa de máquinas destruyendo absolutamente todo. Ahora lo que vamos a hacer es que el agua no entre completa, como entraba antes, sino que entre una décima parte, que es una turbina, por un túnel que fue ya reforzado tremendamente con acero además y concreto. Eso no se hace en otras represas, se hace en esta represa. Va a entrar una turbina de General Electric que además está preparada y diseñada para eso. Y el agua sale a una almenara y luego sale al río. Ya probamos la almenara, ya probamos el tubo, ya probamos las válvulas de entrada y de salida, ya probamos la máquina dando vueltas sola, ahora entramos agua al paral, vamos a ver que el agua se vacíe y mueva la máquina un poquito, pero con agua que trajimos del río, y vamos a ir haciendo pruebas despacito. La primera prueba, en términos dinámicos, va a ser cuando soltemos el agua que está en el paral, que nosotros mismos metimos ahí, no es agua de la represa, es agua que trajimos del río, y eso va a hacer que se mueva entonces la máquina. Ahí vamos a ver si hay que balancear algo. Cuando uno balancea, entonces reduce las vibraciones como en un carro. Y la buena noticia es que en el programa de encendido seguro vamos a poder hacer todo eso que les estoy diciendo. Todo despacio, todo con chequeos, no va a haber ninguna prueba de riesgo o riesgosa porque antes de cualquier prueba vamos a hacer pruebas previas. De modo que toda prueba sea tranquila y segura. Y ya en el momento del encendido, entonces vamos a reunirnos otra vez con el PMU y ahí vamos a ver si es necesario o no hacer algún tipo de evacuación preventiva. Alcalde gerente, para cerrar, por favor, una actualización respecto a dos cosas. Por un lado, el empalme con los contratistas, la prórroga comprendía 11 meses, 3 de ellos de transición. Ellos dijeron esta semana que el empalme no ha comenzado. Es importante entonces obtener por parte de ustedes un comentario respecto a eso cuando quedan menos de 30 días para que termine esa prórroga. Y segundo, ¿en qué va la licitación que cierra mañana para la construcción de las unidades finales del proyecto? Yo propongo, para no mezclar este tema con el otro, porque a veces la gente se confunde y cree que esto tiene que ver con lo otro. La entrada en operación segura de Hidroituango no tiene nada que ver con las licitaciones, porque esas licitaciones son de concreto. ¿Quiénes tiran concreto? Nosotros ya pasamos la etapa de concreto en la etapa 1 y 2. O sea, en la unidad 1 y 2. Esa etapa está superada. Estamos
hablando de licitaciones sobre unidades 3, 4, 5, 6, 7 y 8, otras unidades, otro tema. Entonces, lo primero es para separar esos temas. Eso es, haga de cuenta, otra represa, otro proyecto. Ahora sí. Gracias, alcalde. A ver, cuando se hizo la última prórroga para el consorcio actual, ¿sí?, se tenía pensado que fueran 3 meses de empalme, porque pensábamos que íbamos a estar más atrás de donde estamos hoy en día. ¿Sí? Hoy la situación es la siguiente, como lo dice el alcalde, no se requiere empalme, ¿sí? No se requiere porque en la etapa que está el proyecto pueden salir los contratistas actuales y llegar otros sin que se interfieran. Nosotros diseñamos una estrategia para que eso pasara. Entonces el empalme en este momento no es necesario, hay un protocolo de no interferencia que es tal vez lo más importante. La firma que se seleccionó, ¿sí?, va a encargarse de las obras civiles faltantes de las unidades 3 y 4, o sea que no afecta para nada el cronograma ni el funcionamiento de las unidades 1 y 2. ¿Por qué se hizo de la manera que se hizo, que fue un método de selección privada? Fue ante el declinamiento del consorcio constructor frente a la propuesta de EPM que continuara con los trabajos de las unidades 3 y 4, pero cambiando el método de remuneración por un método que se ajustara más a las condiciones del mercado y al momento actual de control del proyecto, porque ya no hay tantas incertidumbres. Entonces, frente a esa declinación, es que EPM activa lo que denominó el Plan Mireya, que ya tuvo un resultado satisfactorio. Frente a la etapa 2, que son de las unidades 5 a la 8, el proceso licitatorio cierra este viernes. Sin embargo, hemos recibido solicitudes de algunos potenciales proponentes de que revisemos si corremos el plazo, situación que se está evaluando el día de hoy o mañana para tomar una decisión al respecto. Muy bien. Así es, en Continental Tower ya hemos terminado la parte, si se quiere, de socialización con la ciudadanía. Ayer precisamente se firmó ya el contrato que permite el proceso de demolición, de implosión del Continental Tower. Sería la tercera semana de noviembre y vamos a estarlos informando sobre cada uno de los detalles de esta implosión. No tenemos, al menos yo no tengo información al respecto. Lo que sí es que el estudio y todos los informes que tenemos es que hay que demolerlo lo más rápido posible. Esperemos que todo esto salga bien. Es decir, tenemos muchas pelotas en el aire. En este momento tenemos que cerrar el tema de que las sanciones no se apliquen. Nosotros creemos que no se van a aplicar con las conversaciones que hemos tenido con el gobierno nacional, pero esperemos que esa parte pase y ya veremos cuánta plata nos queda. Luego también está lo de UNE. En UNE tenemos un reto y es que las acciones estaban a 40 y pico dólares y la cláusula de protección del patrimonio público permitía que nosotros en libros les diéramos el precio de 44 dólares aproximadamente, algo así. Tenemos un reto y es que en el mercado esas acciones realmente están como a 14 dólares. Entonces lo que nos está pidiendo la auditoría es que reconozcamos en libros esa pérdida de valor. Eso significa una transferencia de pérdida de valor de 1 billón de pesos para EPM. Ahí tenemos un reto, un riesgo. Estamos tratando de que eso sea distribuido en el tiempo por lo menos. Eso es un detrimento patrimonial causado por el Centro Democrático, que fue el que votó negativo a pesar de que sabía que eso era un detrimento patrimonial. Pero pues hay políticos que no le hacen oposición al alcalde sino a la ciudad y en este caso le hicieron oposición a EPM. Entonces claro, estamos mirando qué plata tenemos. A veces dicen el palo no está para hacer cucharas. Esperemos que tengamos la platica y entonces ahí sí podemos decir que podemos avanzar en el proyecto de Tren del Río. Ahora, yo quiero que haya Tren del Río, el que más quiere que haya Tren del Río, no solo este alcalde de Medellín, sino cualquiera. Es que Tren del Río es en la ciudad y nos va a permitir reducir el número o la congestión de pasajeros en la línea principal. El Tren del Río es fundamental para poder hacer los 5 metrocables. No se pueden hacer los 5 metrocables sin el Tren del Río.
Entonces, ¿quién quiere que haya tren del río? Pues yo, porque yo quiero que haya también 5 metrocables. Es un proyecto que además yo me le metí a la parte de diseños también. Le cambié los diseños para que Parques del Río se pudiera seguir ejecutando en la ciudad. Pero hay que tener la plata y en eso hay que ser responsables. Y más porque Medellín pone más plata que la gobernación, de lejos. Ellos ponen como el 10% y nosotros ponemos el 20% del valor, el 70% lo pone la nación. Es decir, nosotros ponemos el doble o el triple de plata que la gobernación. Y por eso tenemos ahí una preocupación de ser cuidadosos, responsables, que pasemos estas contingencias, que terminemos todo el tema de Hidroituango, que veamos esas máquinas funcionar y entonces ahí sí nos sentamos y decimos, listo, estamos listos para hablar de Tren del Río. No, claro que sí. Muchas gracias. Si te gustó escuchar este artículo, suscríbete a nuestro canal, 90 Segundos Noticias. Recuerda, activar la campanita, darle compartir y dejarnos tu comentario. Gracias.